Pues muchas gracias. Primero, antes que nada, buenas tardes a todos y muchas gracias a Henry Chimaldezul por haber aceptado darnos la plática. Él está realizando estudios de doctorado en la Universidad de Ohio. Supongo que parte de su plática nos compartirá resultados que ha obtenido últimamente. Él también trabajó en el Departamento de Matemáticas de la UAM hace unos años. Ha compartido colaboraciones con miembros del área de álgebra, como el doctor Rogelio Fernández, y el doctor Horacio Tapia también trabajó con él. Y bueno, pues esperamos escucharte y nos da mucho gusto que hayas aceptado participar. La plática es caracterización de ciertos contextos, de ciertos anillos en contextos de Morita. Sí, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción, María José. Es para mí un gusto, después de tantos años, volver a platicar algo de matemáticas para el departamento y pues para los que fueron mis profesores y que aún considero que todavía me falta muchísimo aprender de ellos, ¿no? Entonces, como bien dijiste, hoy voy a presentar algo de caracterizaciones de anillos de contextos de Morita. La plática está escrita en inglés y me disculpo por ello, pero se me hizo bastante fácil ponerla en inglés y bueno, y seguir la terminología que manejamos en inglés, porque algunos términos no los pude traducir al español, dado que fueron introducidos recientemente. Y aquí le podemos encontrar una buena traducción a esos términos, ¿no? Lo que voy a presentar, sí es cierto, es un pedacito de mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral estudié varias caracterizaciones de ciertos anillos que tienen que ver con divisores de cero. Y una de tantas caracterizaciones que buscamos son en los contextos de Morita. Y entonces mi trabajo es conjunto con mis dos asesores, el doctor Sergio López Permont, que está en Ohio University, y con el profesor Steve Szabo, que está en Eastern Kentucky University, en Kentucky, que es otro estado aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y permítanme empezar. Bueno, tengo como outline, debo de tener más partes, pero no sé por qué se imprimen dos nada más aquí. Primero vamos a hablar de algunos radicales en anillos y especialmente vamos a enfocarnos en anillos no conmutativos. Después hablaremos de anillos de contexto de Morita y posteriormente presentaré las caracterizaciones de los anillos que voy a mencionar en la primera sección de mi plática. Bueno, entonces empezamos con los radicales en los anillos. Y esto está motivado por cuestiones que encontramos para anillos conmutativos. Y ustedes verán por qué digo esto. Bueno, como es clásico en teoría de anillos, vamos a asumir que todos son asociativos con identidad, excepto en algunos casos que voy a mencionar, donde necesito que el anillo no tenga identidad para que mis resultados se puedan cumplir, ¿no? Pero en la mayoría estaré asumiendo de que los anillos tienen identidad y todos son asociativos. Cuando mencione de módulos, los módulos son unitarios, lo cual significa que el anillo por el módulo me regresa al módulo otra vez. Y para un anillo R voy a usar esta notación N de R, que es el conjunto de todos los elementos nilpotentes del anillo. Y por supuesto, dado que vamos a estar trabajando con anillos no necesariamente conmutativos, voy a tener mucho cuidado entre distinguir entre ciertas nociones que son de un lado y nociones que se cumplen del otro, o nociones que son bilaterales. Como por ejemplo ideales, voy a mencionar ideales derechos, ideales izquierdos, pero cuando yo hable de solo un ideal, significa que es de ambos lados. ¿Okay? Por supuesto, si ustedes tienen alguna pregunta, me pueden detener y yo con gusto platico con ustedes acerca de sus dudas o preguntas. Bueno, entonces, para anillos conmutativos, nosotros tenemos que el conjunto de elementos nilpotentes forma un ideal. Y esto se puede demostrar muy fácilmente usando el teorema del binomio para anillos conmutativos. Y si A es nilpotente y B es nilpotente, bueno, puedo escoger una N suficientemente grande, de tal manera que estos productos siempre me van a dar 0, puesto que alguno de ellos va a ser siempre 0. Y por lo tanto,
la suma va a estar ahí y claramente como el anillo es conmutativo, multiplicaciones por escalares también van a estar, van a ser nilpotentes. Así que siempre tenemos un ideal y ese ideal se puede caracterizar como la intersección de todos los ideales primos del anillo y es llamado el nil radical de R. Y es un resultado muy importante en teoría de anillos conmutativos y se usa muchísimo en geometría algebraica, por ejemplo. Pero para anillos no conmutativos, NDR no es necesariamente un ideal del anillo. Aquí les presento un ejemplo muy sencillo. Anillos de matrices 2x2 sobre un campo. Si ustedes toman estos dos elementos, E1,2 y E2,1, van a observar que al cuadrado, cada uno de ellos es 0. Y por lo tanto, pues estos elementos son nilpotentes. Pero cuando los sumamos, obtenemos esta matriz antidiagonal, cuyo cuadrado es exactamente la matriz de identidad y por lo tanto es una unidad. Entonces estamos sumando dos elementos nilpotentes y producimos una unidad y por lo tanto NDR no puede ser un ideal del anillo. Más aún, este ejemplo me está ilustrando que NDR no es siempre un subgrupo del anillo. Entonces, este tipo de patologías que se tienen con elementos nilpotentes han hecho que en la teoría de anillos no conmutativos uno empiece a explorar ideales que tienen elementos nilpotentes. Y hay muchísimas formas de empezar a caracterizar conjuntos con elementos nilpotentes. Y por otro lado, también ha hecho que la gente empiece a pensar cómo remover estos elementos malos de un anillo cuando uno pasa el cociente, considerando ciertos radicales en anillos no conmutativos, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de eso. Pero primero les menciono unas definiciones básicas. Entonces, vamos a considerar un ideal I, que ya sea unilateral o bilateral. Y vamos a decir que I es nilpotente si I a alguna potencia me da 0, es el ideal 0. I es localmente nilpotente si para cualquier conjunto finito, S, con n elementos, yo siempre puedo encontrar un entero n para el cual el producto de n elementos de S arbitrario siempre va a ser 0. Y el ideal I va a ser nil si I está contenido en el conjunto de elementos nilpotentes. En otras palabras, si cada elemento del ideal I es nilpotente, ¿no? Y es muy claro ver que el hecho de que un ideal sea nilpotente implica que el ideal sea localmente nilpotente y eso implica que el ideal sea nil, ¿verdad? Si el ideal es nilpotente, bueno, esta n funciona para cualquier conjunto finito y por lo tanto es localmente nilpotente. Y si el ideal es localmente nilpotente, bueno, pues conjuntos que tienen un solo elemento van a ser nilpotentes por la propiedad que los define, así que ese ideal va a ser nil. Entonces se tiene esta serie de implicaciones y se sabe en teoría de anillos que ninguna de estas se puede revertir en general. Hay condiciones para las cuales estos tres coinciden. Por ejemplo, si el anillo es conmutativo, estas tres coinciden, ¿no? Entonces, pero en general estas tres condiciones son diferentes. Entonces, retomando otra vez esta serie de implicaciones, me gustaría ver qué pasa cuando empiezo a sumar ideales de estos tipos. Entonces, si sumo un ideal que es nilpotente de ambos lados, voy a obtener un ideal que no es nilpotente, pero va a ser nil. O sea, si sumo elementos de aquí, me voy hasta este extremo de acá, en general. Luego, si sumo elementos que son, si sumo ideales que son únicamente derechos, por ejemplo, y localmente nilpotentes, me quedo en esta categoría. Pero, curiosamente, obtengo siempre un ideal que es bilateral, no necesariamente de un solo lado, pero no del otro. Entonces es curioso de que empieza uno a sumar ideales de un lado y obtiene ideales que son bilaterales y que se queda en esta misma categoría, lo cual no pasa con esto de acá, ¿no? Con los ideales nilpotentes. Y ahora, si sumo ideales que son
pero de ambos lados, entonces obtengo otra vez un ideal que es nil de ambos lados y me quedo en esta categoría de aquí. O sea, no me salgo del conjunto de elementos nilpotentes, ¿verdad? Y por último, si razonamos un poquito, cada uno de estos ideales está contenido en los ideales primos del anillo. Por lo tanto, voy a considerar la intersección de todos los ideales primos, y la intersección de los ideales primos del anillo no es necesariamente primo, pero se puede ver sencillamente que es un ideal semiprimo, ¿verdad? Ahora, aquí es importante que notemos lo siguiente. Está resaltado en rojo de que los ideales tienen que ser bilaterales. No pueden ser de un solo lado. De hecho, si sumamos ideales que son de un solo lado, no tenemos garantía hasta la fecha de que vamos a obtener un ideal del mismo tipo, ya sea bilateral o de un solo lado. Ese hecho que estoy mencionando es conocido como la conjetura de Kethe y fue planteada en 1930 y sigue abierta hasta la fecha. Y hay cientos de formas de enunciar esta conjetura, pero una de ellas es de que la suma de ideales que son nil, ya sea todos izquierdos o todos derechos, sea un ideal nil en general. ¿Ok? Esta conjetura va a aparecer en una de nuestras caracterizaciones que encontramos, y curiosamente en diciembre un profesor de aquí de Estados Unidos nos estaba saludando y a él le gusta hablar de la conjetura de Kethe, y dijo, a mí me gustaría encontrar una equivalencia con anillos de Morita de la conjetura de Kethe, y bueno, tuvimos la fortuna de platicarle a ese profesor que habíamos encontrado, y también se los voy a platicar el día de hoy. Entonces, la conjetura sigue abierta, y bueno, se ha demostrado esta conjetura para muchas clases de anillos, y voy a mencionar una de ellas. Ok. Entonces, vamos a estar tomando radicales de un anillo R, y estas definiciones son conocidas, son estándares. Entonces voy a tomar la intersección de todos los ideales primos, y eso va a ser el ideal inferior, si no estoy mal, o el radical primo del anillo. Este radical de acá es la generalización del nil radical que se tiene para los anillos conmutativos. Para anillos conmutativos, recuerden que la intersección de todos los ideales primos les daba el nil radical. Ahora, para anillos no conmutativos se necesita modificar la definición de ideal primo, se necesita introducir nuevos conceptos como son los M-sistemas para obtener esta caracterización que se tiene aquí y definir este radical de Baer o radical primo. En esta plática me voy a referir a este radical como el radical inferior. También puedo sumar los ideales localmente nilpotentes y obtener otro radical, y ese es conocido como el radical de Levitsky. Y como sabemos, más bien como ya mencioné, la suma de los ideales localmente nilpotentes me da algo nilpotente, localmente nilpotente. Entonces este es localmente nilpotente y este es semiprimo. Por otro lado, puedo tomar la suma de todos los ideales nil. Si tomo la suma de todos los ideales nil, eso también va a ser un ideal nil, y eso es llamado el radical superior del anillo. Y por supuesto tenemos el radical de Jacobson, el cual se define como la intersección de todos los ideales maximales, ya sea izquierdos o derechos del anillo. La intersección va a resultar ser la misma. Y de hecho se demuestra que este es un ideal bilateral también. Y hay ciertas relaciones entre estos radicales. La primera, este es un ideal semiprimo. Y este se puede, y el radical inferior, además de ser semiprimo, es el ideal semiprimo más pequeño del anillo, lo cual significa que está contenido en todos los ideales semiprimos del anillo. Bueno, se puede probar fácilmente que el radical de Levitsky también es semiprimo, y por lo tanto este de aquí está contenido en este de acá. Claramente, por las implicaciones que vimos en las láminas anteriores, este radical de Levitsky está contenido aquí.
Y bueno, se sabe que el radical de Jacobson contiene todos los ideales nil del anillo y por lo tanto el radical de Jacobson contiene a este radical superior del anillo. ¿Ok? Pero observen que todos estos tres primeros radicales, el radical inferior, el radical de Levitsky y el radical superior, consisten de elementos nilpotentes. Entonces estos tres están contenidos también en el conjunto de elementos nilpotentes del anillo. Y estos tres están contenidos a la vez en el radical de Jacobson. Lo cual significa que los tres están contenidos en la intersección del radical de Jacobson con el conjunto de elementos nilpotentes del anillo. Eso es lo que tengo aquí precisamente, ¿no? El radical inferior está contenido en el radical de Levitsky, contenido en el radical superior y está contenido en la intersección de estos dos conjuntos. Si R es conmutativo, entonces nosotros sabemos que este conjunto de elementos nilpotentes coincide con el radical inferior y por lo tanto se hace como un sándwich y esos tres radicales coinciden, ¿verdad? No necesariamente coinciden con el radical de Jacobson, pero esta parte sí, todos son iguales. Más aún, si el anillo ya es artiniano izquierdo o derecho, entonces también se tiene de que estos tres radicales coinciden, pero ahora son iguales al radical de Jacobson y es un subconjunto el cual pudiera ser propio del conjunto de elementos nilpotentes del anillo. Y por último, hay un teorema que se llama el teorema de Levitsky, que dice que si el anillo es noetheriano, entonces los tres radicales coinciden y como sabemos pues están en esta intersección, pero lo interesante es que los tres radicales coinciden. Entonces observen que para estas tres grandes categorías la conjetura de Kethe es cierta, ¿verdad? Porque los radicales estos coinciden. Bueno, pero en general las inclusiones que se tienen aquí son propias. Se puede demostrar que hay anillos para los cuales la inclusión esta es propia, la inclusión esta es propia también, la inclusión esta aquí es propia. Entonces, eso nos lleva a definir ciertas clases de anillos inducidas por estas inclusiones de los radicales. Y estos son los anillos two primal o dos primarios o dos primos, no sé cómo traducirlo en español, pero lo voy a llamar two primal, débilmente two primal y ni o ni en español, ¿no? Esto lo podemos ver en este diagrama y es muy fácil de visualizar. Voy a decir que es two primal si el radical inferior coincide con el conjunto de elementos nilpotentes. Voy a decir que es weakly two primal si el radical de Levitsky coincide con el conjunto de elementos nilpotentes. Voy a decir que es ni si el radical superior coincide con el conjunto de elementos nilpotentes. ¿Ok? Entonces, retomando el diagrama nuevamente, uno empieza a notar que se tienen esta serie de implicaciones. Si un anillo es two primal, entonces el anillo es weakly two primal y también el anillo va a ser ni, ¿verdad? El reverso de cada una de estas implicaciones no se cumple en general. Y hay muy poquitos ejemplos en la literatura que demuestran que quizás una flechita no coincide o no se puede revertir o que otra flechita no se puede revertir, pero no es muy claro en la literatura de que puedan encontrar anillos para los cuales uno pueda diferenciar completamente estas tres clases de anillos. En un trabajo independiente con Steve Szabo escribimos un artículo que se llama Clasificación de anillos no semiconmutativos. Es todavía un preprint, está bajo revisión, pero en ese trabajo distinguimos estas tres clases por completo bajo diferentes condiciones. Y en el proceso de escribir este artículo, nosotros nos planteamos la pregunta, bueno, los anillos de contextos de Morita siempre sirven para construir ejemplos, ¿verdad? Y ejemplos interesantes en la literatura.
Entonces, anillos artinianos de un lado y que tienen otra propiedad del otro lado, han surgido tomando estos anillos de contextos de Morita, y nosotros nos preguntamos, ¿será posible que podamos empezar a distinguir estas clases con anillos de contextos de Morita? Y allí le tengo que agradecer a mi asesor, el profesor Sergio, porque él fue quien me introdujo a los anillos de contextos de Morita y me dijo, quizás en algún momento sea interesante caracterizar esto. Y bueno, independientemente lo trabajamos y obtuvimos los resultados que voy a presentar ahora. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita pues va a ser platicar de los anillos de contextos de Morita y de cómo estos resultados tienen impacto en la clasificación de estos anillos. Entonces vamos a recordar qué es un anillo de contexto de Morita. Es como una sopa de todo. Tiene anillos, tiene módulos y tiene homomorfismos de bimodios, de bimódulos. Entonces empezamos con dos anillos AB. Necesitamos dos bimódulos M y N. M tiene que ser AB bimódulo y N tiene que ser BA bimódulo. Y además necesito ciertos homomorfismos de este producto tensorial AA y homomorfismos de este producto tensorial AB. ¿Okay? Todo parece desconectado hasta que uno dice, bueno, no puede estar todo desconectado, tenemos que conectarlo de una manera. Y la forma de conectar esto es diciendo de que este conjunto formal de matrices, cuyas primeras entradas vienen del anillo A, luego estas entradas vienen del módulo M, estas del módulo N y estas del anillo B, tiene que ser un anillo asociativo si nosotros lo consideramos con las operaciones usuales de matrices. Por supuesto, en algún momento vamos a multiplicar elementos del módulo M con el módulo N. Cuando eso suceda, lo vamos a interpretar como la imagen de este homomorfismo. Y viceversa. Vamos a multiplicar elementos en algún momento N con M, y bueno, eso se interpreta aplicando el homomorfismo a esa parte. Entonces, usualmente en la literatura se omiten estos homomorfismos si son entendidos, y cuando es necesario describirlos explícitamente, uno los menciona, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los anillos de contexto de Morita. Y hay algunos casos especiales en un anillo de contexto de Morita. Por ejemplo, cuando los homomorfismos que son llamados cuando los homomorfismos son cero, entonces se dice que el anillo de contexto de Morita es un anillo de ideales traza cero. ¿Por qué es eso? Porque se puede demostrar que la imagen de cada uno de esos homomorfismos es en efecto un ideal en el anillo A y un ideal en el anillo B respectivamente. Y a esos ideales se les llama los ideales traza, puesto porque están exactamente en la diagonal principal de la matriz. Bueno, esa es mi justificación para llamarlos ideales traza. Y por supuesto, cuando se tiene, por ejemplo, una matriz formal una matriz triangular superior formal, los homomorfismos son cero, así que estas matrices que yo tengo aquí son casos especiales de un anillo de Morita, de contexto de Morita, con ideales traza cero, ¿verdad? Y en algún momento van a aparecer en nuestras caracterizaciones estos como ejemplos. ¿Ok? Entonces, la imagen de los homomorfismos son llamados ideales traza, y bueno, pueden ellos ser cero o pueden ser diferentes de cero. Así que nos planteamos el siguiente problema. Si uno tiene un anillo de contexto de Morita, a mí me gustaría dar condiciones necesarias y suficientes sobre los anillos A y B y sobre los módulos M y N, de tal manera que este anillo sea, ya sea 2-primal o weakly 2-primal o NI. ¿Verdad? Y para eso necesitamos estudiar los radicales de este anillo. Primero empezamos con un pequeño lema que dice lo siguiente.
Si nosotros tenemos un anillo de contexto de Morita, que es NI, o weakly to primal o to primal, entonces los anillos que están aquí en la diagonal, el A y el B, tienen que ser del mismo tipo, no pueden ser de otro tipo. Esto me está diciendo que si el anillo este es NI, A y B tienen que ser NI también. Si el anillo este de Morita es weakly to primal, A y B tienen que ser weakly to primal también. Y finalmente, si este es to primal, entonces A y B tienen que ser to primal respectivamente. No pueden tenerse de otra forma. Bueno, recordemos, vamos a empezar caracterizando los anillos de contexto de Morita que son NI. Y recordemos que esos anillos son definidos cuando el radical superior coincide con el conjunto de elementos nilpotentes. Una caracterización que nos va a ayudar es debida a Birkenmeier en 1993, que dice que un anillo es NI si y solo si el conjunto de elementos nilpotentes forma un ideal del anillo R. Y vamos a observar primero de que tanto la colección de elementos nilpotentes de A y de B puestos en la diagonal de una matriz, este conjunto tiene siempre elementos nilpotentes, porque cuando elevamos a una potencia un elemento de aquí, simplemente estamos elevando cada una de las entradas de esta matriz a esa potencia. Y por lo tanto, si A y B son nilpotentes, escogemos una potencia suficientemente grande y matamos a esa matriz aquí. Este de acá al cuadrado se me va a hacer 0 y este de aquí al cuadrado se me va a hacer 0. Entonces, estos tres conjuntos están contenidos en el conjunto de elementos nilpotentes del anillo de contexto de Morita. Y si el conjunto de elementos nilpotentes del anillo de Morita es cerrado, aquí tengo un error, perdón, es un ideal, por ejemplo, entonces la suma de estos tres va a estar contenido acá. Y por lo tanto, este conjunto está contenido aquí, ¿verdad? Uno se pregunta si la otra inclusión es posible. Y la respuesta es sí, sí es posible. Y cuando eso sucede, se tiene que el anillo de contexto de Morita es NI, y de hecho es un sí y solo sí. Y ese es el primer resultado y la primera caracterización que tenemos para anillos de contexto de Morita que son NI. Entonces, los elementos en la diagonal, o lo que son los anillos A y B, tienen que ser del tipo NI. Y los homomorfismos tienen que satisfacer condiciones especiales para que esta igualdad se dé. Y cuando eso sucede, por supuesto, el anillo de contexto de Morita va a ser NI. Un corolario muy simple. Si los homomorfismos de aquí son 0, entonces basta pedir que A y B sean anillos NI. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a tomar productos de M y N, o N y M, eso se va a hacer 0 inmediatamente y no tenemos que preocuparnos de estar acarreando estas sumas de productos de M y N cuando estamos elevando a potencias. Así que únicamente nos tenemos que concentrar en que este elemento de aquí y este elemento de aquí sean elementos nilpotentes, pero que más aún formen un ideal para que el conjunto total sea un ideal. Y para que estos dos sean unideales por la caracterización de Birkenmeier, bueno, eso me está diciendo que los anillos tienen que ser NI. Y ese es el corolario que tenemos aquí. Un segundo corolario es el siguiente. Puede ser que cuando uno toma los productos de M y N, bajo los homomorfismos que no estoy escribiendo aquí, caiga siempre en el conjunto de elementos nilpotentes. Puede ser que caiga fuera. Pero si los anillos son NI y los productos caen adentro, entonces, perdón, si el contexto de Morita es NI, entonces necesariamente los anillos son NI y estos productos caen adentro, siempre. Eso es cuando el anillo de contexto de Morita es NI. Y uno inmediatamente se pregunta, bueno, tienes una dirección aquí. ¿Será la otra dirección posible? La otra dirección sería como sigue. Asume que A y B son anillos NI.
y que los productos caen dentro de los conjuntos de nilpotentes, podríamos concluir que el anillo de Morita es NI. Bueno, este es el corolario que estaba en la lámina anterior y lo necesito. Entonces mi pregunta es, ¿será que el reverso de esta se cumple? Bueno, puede ser demostrado que si nosotros asumimos que A y B son NI y que los productos caen dentro de los conjuntos nilpotentes, se tiene esta inclusión. ¿Ok? Pero el problema es que no puedo demostrar que la otra inclusión necesariamente se tiene. ¿Y por qué no se puede demostrar eso sin asumir algo muy importante? Bueno, observemos que este conjunto de aquí se puede despedazar en dos piezas. El conjunto de elementos nilpotentes de A y el módulo N y la segunda columna 0. Y ahora considero la primera columna 0 y ahora pongo el módulo M y N de B abajo. Si sumo estos dos, seguro me va a dar esta cosa de aquí. Se puede verificar fácilmente que este es un ideal izquierdo nil y que este es otro ideal izquierdo nil y que la suma de dos ideales izquierdos nil, el problema es que no es necesariamente un ideal nil, puesto que no se sabe si la conjetura de Kethe se cumple para todos los anillos. Y esa dificultad aquí es lo que nos tira a la siguiente caracterización. Si la conjetura de Kethe se cumple para todos los anillos, posiblemente sin identidad, entonces el reverso de ese corolario se cumple. Y más aún, si se cumple el reverso del corolario, entonces se obtiene una nueva caracterización de la conjetura de Kethe. La demostración es un poco larga y tediosa, pero la idea es precisamente la que presenté en el párrafo, bueno, en la lámina anterior. ¿Ok? Entonces, veamos unos ejemplos. El anillo de matrices sobre cualquier anillo con identidad no es NI, nunca. ¿Por qué? Porque este anillo lo podemos descomponer como un anillo de contexto de Morita. Y lo que va a fallar aquí es esta condición. No necesariamente el producto de los módulos va a caer dentro del anillo, dentro del conjunto de elementos nilpotentes del anillo. Y por lo tanto eso no puede ser NI. Porque si fuera NI, necesariamente se tiene esa condición. Entonces, para cualquier anillo esto no va a ser NI. Pero matrices triangulares, sí, porque el producto de M con 0 va a ser 0 y entonces 0 siempre es parte del conjunto de elementos nilpotentes. Lo mismo que estas matrices triangulares. Así que lo único que tendríamos que pedir para estos ejemplos es de que A y B sean necesariamente NI. Muy bien. Y por argumentos similares a los que di con el anillo de matrices de N por N, se puede demostrar que este anillo también no es NI. ¿Ok? Un ejemplo más interesante. Vamos a considerar un campo F, polinomio sobre ese campo, y voy a tomar el cociente de ese anillo de polinomios con el ideal generado por X a la N. Este resulta ser un anillo local. El ideal maximal es precisamente el que está generado por X. Lo mismo acá, es el mismo anillo. Y cuando uno toma el cociente de este anillo con su ideal maximal, uno recupera el campo. Y por lo tanto el campo se vuelve un bimódulo sobre este anillo. Y eso me permite definir productos tensoriales de F con F a este anillo. De la siguiente manera. Tomas dos elementos del campo, su producto tensorial, y lo mandas a su producto con el generador del ideal maximal. Lo mismo para phi, para psi, y ahí tienes los productos que necesitamos, los homomorfismos de bimódulos. Y uno puede observar que esta inclusión se tiene y que más aún esto de aquí va a producir la igualdad. Y por lo tanto, por las caracterizaciones que tenemos, este anillo va a ser NI.
y es muy simple. Si no tuviéramos la caracterización que tenemos de mostrar que este anillo es ni, se vuelve un poco complicado. Bueno, ahora, pero ¿por qué? Aquí está faltando algo, un ingrediente muy importante, ver que estos anillos de acá son ni. Pero claro que son ni porque son conmutativos. Entonces no me tengo que preocupar por demostrarlo. ¿Ok? Lo único que tenía que checar son los productos de aquí y que esto coincida con el conjunto de elementos nilpotentes. Bueno, vamos a ver ahora qué podemos decir acerca de las otras dos clases. Entonces, los radicales en los anillos de contexto de Morita, como el radical de Levitsky y el radical inferior, se sabe cómo son. Fueron caracterizados por Sands y aquí está la siguiente caracterización. Se las platico. Dice, si uno quiere calcular el radical de un anillo de contexto de Morita, lo que tiene que hacer es calcular el radical del anillo A, el radical del anillo B y calcular estos m sub 0 y n sub 0. De tal forma que el m sub 0 son todos los elementos del módulo m cuyo producto con el módulo completo n cae dentro del radical que estás considerando aquí. Y similarmente n sub 0. Entonces se parece a las condiciones que habíamos visto antes. Pero ahora se pueden afirmar para estos dos radicales de acá. Una pregunta interesante es, ¿por qué este teorema no se puede afirmar para el radical superior? Y la respuesta es otra vez, puesto que para demostrar este resultado se necesita que la suma de dos ideales nil izquierdos sea otra vez nil, pero eso es equivalente a la conjetura de Kethe. Pero dado que la conjetura de Kethe no se tiene, entonces no se puede establecer este resultado para el radical superior. Pero sí se puede establecer para estos dos radicales, puesto que la suma de los correspondientes tipos de ideales que definen estos radicales está bien comportada de acuerdo a las definiciones. Bueno, no vamos a ir muy lejos, vamos a mencionar de una vez la caracterización de los anillos de contexto de Morita. Y bueno, las siguientes condiciones son equivalentes. Este va a ser weakly to primal o to primal. Sí, solo sí, por supuesto, A y B tienen que ser del mismo tipo. Y ahora es suficiente considerar que los productos caen dentro de los conjuntos de elementos nilpotentes. Y muchísimo más. Cuando eso sucede, el conjunto de elementos nilpotentes es precisamente caracterizado de esta manera. Y pues claro, este resultado se esperaba, puesto que se tiene esta caracterización de Sands de los radicales de un anillo de contexto de Morita cuando se toma el radical de Levitsky o cuando se toma el radical inferior. Entonces observemos que el hecho de que los ideales se comporten de manera bonita implica que nuestras condiciones se simplifican para demostrar que algo sea weakly to primal o to primal. No es necesario verificar esta identidad. De hecho, en muchos de los ejemplos que tenemos, verificar esta identidad es la parte difícil para demostrar que algo sea, ya sea ni, por ejemplo, ¿no? Que es donde se necesita esta parte. No es suficiente decir que esos productos están contenidos en los conjuntos de elementos nilpotentes, sino que además se necesita demostrar esa identidad para anillos ni. Pero para los anillos weakly to primal y to primal, simple y sencillamente basta verificar que estos productos satisfacen estas condiciones y lo tenemos de gratis todo. Unos ejemplos para terminar la plática. Tenemos que cualquier anillo de contexto de Moritas que tiene ideales traza 0 va a ser weakly to primal o to primal si A y B son del mismo tipo. Entonces solo necesitamos condiciones aquí y sin importar cómo sean los módulos M y N, tan pronto uno defina el producto 0, entonces se tiene esa condición. Se tiene la caracterización para estos anillos de manera muy simple.
por supuesto, un caso especial es cuando uno tiene matrices triangulares superiores. Y bueno, como eran conmutativos, pues las tres clases coinciden, weakly to primal y ni coinciden. Entonces habíamos visto que este es ni, pero como estos son weakly to primal y to primal, entonces inmediatamente se puede ver que este es to primal o weakly to primal. Para concluir, bueno, pues se han dado suficientes condiciones necesarias y suficientes para que un anillo de contexto de Morita tenga estas propiedades. Lo que es interesante ver es que estas construcciones de anillos de contexto de Morita preservan estas implicaciones, ¿verdad? Y además, no solo las preservan, sino que además preservan la parte estricta de estas implicaciones. ¿Por qué? Porque en la diagonal de un anillo de contexto de Morita, uno tiene que tener un anillo que sea to primal para que la categoría sea aquí, que se quede uno aquí con la construcción. Tiene que poner anillos que sean weakly to primal para que el anillo de contexto de Morita caiga en esta categoría. Si uno quisiera diferenciar estas dos categorías aquí, entonces necesitaría uno, por ejemplo, un anillo que sea weakly to primal, pero no to primal, para construir un elemento que diferencie estas dos construcciones de aquí. Y similarmente con la de acá. Así que mi plática la empecé diciendo, bueno, hay muy pocos ejemplos de anillos de contexto, de anillos de este estilo. Y bueno, empezando con esos ejemplos, uno puede construir muchísimos más ahora usando las construcciones de anillos de Morita. Más aún, no solo puede construir más ejemplos, sino que puede construir, a partir de un solo ejemplo que diferencia estas clases, puede construir muchísimos más ejemplos que también diferencian estas clases aquí, usando anillos de contexto de Morita. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Henry. ¿Preguntas? Algunas. Hola, buenas tardes. Yo sí tengo una. Adelante. Hola, Henry, ¿cómo estás? Habla Víctor, no sé si te acuerdas de mí. Claro que sí, Víctor, ¿cómo estás? Bien aquí trabajando, pero escuchándote así rápidamente antes de que me cachen, que ando haciendo otras cosas que no. Tengo ahí una pregunta muy sencilla, bueno, dos, pero una que a lo mejor es muy sencilla, sí, que a lo mejor no escuché por poner atención al trabajo. ¿Por qué el nombre de to primal y bueno, obviamente por consiguiente wiki to primal y ni? No sé si tengan algún significado especial, particular o consecuencia de algo. Bueno, el término to primal es porque los anillos to primal pueden ser caracterizados también de la siguiente manera. Creo que es la intersección el ideal para esos anillos. El conjunto de elementos nilpotentes coincide con la intersección de todos los ideales completamente primos del anillo. Entonces, como la parte de primo o anillo primo ya lo habían usado, al ser mucho más fuerte la condición de ser completamente primo, le decidieron poner to primal. Nada más para decir que era demasiado primo, ¿no? Vale. El weakly to primal es porque ya no se puede usar el término to primal, pero bueno, se dice que es débilmente to primal porque se mueve un poquito a la derecha en la cadena de radicales. Y el término ni es porque el conjunto de elementos nilpotentes, la n, forma un ideal y la i representa esa parte de ideal. Entonces es nilpotentes ideal. Ok, perfecto, gracias. Y la otra que me viene a la mente es, ¿han encontrado o has checado alguna condición para que suceda la implicación contraria que tienes precisamente ahorita en pantalla? Por ejemplo, en el anillo, o ya sea en el caso a lo mejor de contextos de Morita.
Bueno, las implicaciones de regreso se cumplen, por ejemplo, para anillos netérianos. Entonces, si el anillo es netériano, el regreso se tiene en cada una de ellas. Entonces, pero hay condiciones para decir cuándo, por ejemplo, este es ENI, pero no weakly to primal. Y eso lo tenemos en el artículo de la clasificación de anillos no semiconmutativos. Y tiene que ver, obviamente, con condiciones que no son relacionadas a netériano. Tiene que ver con otras condiciones de ideales y sumas de ideales que tienen que ver con elementos nilpotentes. Pero sí se han estudiado un poquito. Ahora, debo de mencionar, y gracias por preguntar esto, los anillos 2', fueron introducidos en 1983, si no estoy mal, y fueron retomados en 1993 por Birkemeyer, y si no estoy mal, en una conferencia Tennyson aquí en Columbus, en Ohio, en la Universidad Estatal de Ohio, se presentó el resultado, una caracterización de anillos 2', que es esta que se tiene de aquí, que estos son 2' y se planteó la pregunta en general, ¿cuándo un anillo de contexto de Morita en general es 2'? Ahora, las otras dos clases de anillos, la NI fue introducida muy recientemente, estamos hablando del 2003, 2004, se introdujo esta clase de anillos y fueron introducidas por Mark Craig de la Universidad de Berkeley, que hizo su tesis doctoral con el profesor Lam, el famoso Lam que tiene el libro de anillos no conmutativos. Y la clase de anillos weakly to primal se introdujo mucho más reciente, en el 2013, por unos coreanos, si no estoy mal. Entonces, hay muy poco estudiado acerca de estas clases. Y bueno, pues, por supuesto que hay muchos problemas abiertos que se pueden seguir estudiando. Por ejemplo, el que mencionas, ¿no? Si ya se tiene un anillo de contexto de Morita y se sabe que se diferencian estas clases, bueno, pues cuáles son las condiciones para que esto pueda regresarse. Netériano, por supuesto, se regresa, pero podríamos encontrar otras más. La respuesta no la sé y yo creo que vale la pena investigarlo. Pero en general sí hay algunas por aquí. Vale, muchas gracias, Henry, que estás muy bien, un gusto saludarte. Un gusto saludarte, Víctor, y gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo, muchas gracias, Henry, por tu plática, está muy interesante y muy buena. Muchas gracias, profesor. Bueno, aquí la idea es ver el efecto, la conexión que hay entre cuando coinciden dos radicales en los anillos. Sí. ¿Qué pasa con el anillo construido de esa manera en el contexto de Morita? Mi pregunta es, esa construcción específica, que es el anillo de contexto de Morita, me imagino que la consideraron porque estaba a la mano, o bueno, esa es mi pregunta. Y una que está relacionada es, ¿habrá otras construcciones de anillos a partir de, bueno, en este caso fueron dos, pero a partir de un anillo, o de dos, o de tres, no sé, donde se pueda plantear el mismo problema? Sí, bueno, de hecho, estaba una pregunta abierta perdón, permítame responderle primero la última pregunta y después me voy a la primera. Estaba una pregunta abierta si el producto arbitrario de anillos 2' es 2' otra vez. Y se había dejado abierta también en 1983, si no estoy mal, cuando se empezó a introducir estos temas. Y fue hasta el 2004 que se logró responder que no. El producto de estos no necesariamente es 2'. No estoy seguro para las otras dos clases, discúlpenme por no recordar bien los resultados, pero hay muchas construcciones como que la suma de 2' te da 2', la suma de weakly to primal te da weakly to primal, la suma de NI te da NI, y si sí, ¿qué pasa con el producto? ¿Qué pasa con los límites directos? ¿Qué pasa con otras construcciones famosas en teoría de anillos? Y la que no se había tocado era la de contextos de Morita.
Pero sí hay varias construcciones que se han estudiado aquí. Ahora, la motivación por la cual nosotros nos fuimos con los anillos de contextos de Morita es el ejemplo que tengo acá. Este de aquí. Este ejemplo de aquí, bueno, se buscaba un anillo que además de ser NI, no tenga otra propiedad que se relaciona con divisores de cero. Y esa propiedad es la siguiente. Asume que el producto de dos elementos en el anillo es cero. Vamos a decir A por B igual a cero. Entonces, prueba que A por cualquier elemento del anillo por B es igual a cero. Si esa condición que acabo de describir siempre pasa para cierto anillo, entonces el anillo se llama reflexivo. Entonces, ¿se llama cómo? Perdón. Reflexivo. No. La condición es esta. Un anillo es reflexivo si A por B igual a cero, implica que A por el anillo por B es igual a cero. Y se habían propuesto algunos ejemplos, pero no se habían propuesto ejemplos sobre anillos finitos. Entonces, esta construcción de aquí no se sabía si produce un anillo NI y tampoco se sabía si produce un anillo reflexivo o no reflexivo. Entonces resulta que también en mi tesis doctoral caracterizo todos los anillos de contexto de Morita que son reflexivos y se logra demostrar usando esas caracterizaciones que este no es reflexivo y por lo tanto responde a una pregunta que estaba abierta en un articulito que por allá encontramos. Entonces, es parte de la motivación también. O sea, sí estudiamos los anillos de contexto de Morita, no solo porque era lo que teníamos a la mano, sino porque ejemplos que estábamos estudiando sobre anillos finitos venían de construcciones de matrices o de construcciones como similares a esta, y fue allí cuando el profesor Sergio me comentó, esto que tú tienes por acá se parece mucho a los anillos de contexto de Morita y valdría la pena ver eso. Y entonces me introduje al tema y logramos sacar esos resultados y responder algunas preguntas, por supuesto. Pues gracias. Y otra preguntita. En el artículo que mencionaste ahí que están en preprint con Seibo o Sabo, no sé cómo se diga. Seibo. ¿Cuáles son los anillos semiconmutativos y si tienen relación con esto? Sí. Un anillo es semiconmutativo. Ahora me doy cuenta que dije mal una definición hace un momento. Perdón, permítame corregir lo siguiente. Son tantas clases de anillo que tengo en la mente que a veces me confundo. Un anillo es semiconmutativo si AB implica A por el anillo por B igual a 0. Un anillo es reflexivo si A por el anillo por B igual a 0 implica que B por el anillo por A es igual a 0. Ok. Sí. Ya. Sí, perdón, yo me equivoqué y si pudiera dejar de compartir mi pantalla, escribo las definiciones para que Claro. Sí, déjalo de compartir. A ver, vamos a hacerle New Share, Whiteboard, Share, Draw. Entonces, un anillo R va a ser llamado semiconmutativo si satisface lo siguiente: A por B igual a 0 implica A, R, B igual a 0. Y va a ser llamado reflexivo si A por R por B es igual a 0 implica B por R por A igual a 0. Se puede demostrar que si R es semiconmutativo, entonces R es 2'. Y bueno, ya las otras ya se las saben.
¿verdad? Y esa es la conexión. Entonces, cuando uno dice, bueno, quiero un anillo que tenga esta propiedad, pero no esta propiedad, por supuesto el anillo no puede ser semiconmutativo, ¿verdad? Porque si fuese semiconmutativo, entonces tiene las tres propiedades siguientes, la de 2' weakly, 2' y ni. Es por eso que ese artículo se llama clasificación de anillos no semiconmutativos, porque además hay otras propiedades de anillo, como por ejemplo el ser Dedekind finite, el ser abeliano, el ser reflexivo, el ser reversible, es otra clase de anillos que nosotros estamos estudiando. R es reversible. Si A por B igual a 0, implica que B por A es igual a 0 y va a ser simétrico. Si A, B, C igual a 0, implica que B por A por C va a ser igual a 0. Entonces, todas estas clases que tienen que ver con divisores de 0, elementos nilpotentes, se relacionan y hay una forma muy bonita de relacionarlos. Es el diagrama de cómo están relacionadas estas clases. Lo tenemos en ese artículo. Y bueno, empezamos a preguntarnos preguntas como la siguiente. ¿Será que se puede construir un elemento que diferencie estas clases, pero que además tenga la condición de ser reflexivo o no reflexivo? Por supuesto, esto no se puede hacer sobre anillos finitos porque todo anillo finito es noetheriano y por lo tanto estas tres clases coincidirían. Y ese fue el challenge que nosotros tuvimos que superar, puesto que como vengo de teoría de códigos, estaba yo trabajando sobre anillos finitos y nos topamos con estos problemas. Oye, ¿esto lo estás haciendo nada más con Seibo? ¿Esto de este tipo de anillos que nos estás platicando ahorita en esta pantalla? Parte de esto, sí. Sí, con el profesor Sergio son también otros temas que estoy haciendo. Sí, es que es curioso porque ¿sí te acuerdas de André Leroy? André Leroy, claro que sí. Bueno, yo lo fui a visitar 2 años seguidos, uno en 18 y otro en 19. Sí. Y curiosamente, esto fue lo que estudiamos, nada más que no nos dio mucho tiempo porque estuve muy poquitos días con él. Uh-huh. Pero sí estábamos, la intención era hacer un trabajo sobre este tipo de anillos y ver si esto se podía pasar a módulos y si había ciertos tipos de radicales que intervinieran ahí, etcétera. Entonces, pues, digo, me gustaría ver tu artículo y si acaso voy a retomar ese trabajo alguna vez, algún día. Claro, sí, tan pronto tengamos, yo creo que respuesta de los árbitros, ya sabremos si las contribuciones son correctas y las podemos compartir seguramente. Deberíamos de recibir ya respuesta muy pronto, puesto que ese trabajo ha estado en revisión cerca de 1 año y 2 meses, muy probablemente. Sí. ¿A dónde lo mandaron, Henry? Es una revista, creo que en Hungría. Uh-huh. Sí. Es que es húngaro, ¿no? Sabo. Sí, Seibo es húngaro. Entonces, este artículo especialmente está diseñado para construir ejemplos de estas cosas. Tiene ciertas condiciones, pero es mucho más enfocado a poner ejemplos para diferenciar estas clases. Uh-huh. Sí. Ok. Gracias. Sí, por nada, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer un comentario solamente. Sí, Edith. Si es una revista húngara, me hizo acordar de la de álgebra Universalis. Si es en esa, se tardan hasta 5 años a veces en contestar. No. Ya me pasó, pero espero que no sean eso. No. Pero bueno, también al editor en uno de los papers que tenía ahí se le olvidó y por eso se tardó como 4 años en contestar. Pero sí, hay que recordarles.
Ok. 5 años Pero pues, bueno, es bastante. sí, es que luego los húngaros andan muy ocupados. Hay que recordar. Sí, sí, sí. Sí. Qué Y bueno, terrible. pues la tradición matemática húngara es muy bien conocida, ¿no? A nivel mundial, de que en matemáticas discretas, en matemáticas puras en general, ellos son muy fuertes. Y de hecho, la razón por la cual mandamos este trabajo allí es porque consideramos que bueno, la revista era adecuada para que sacara este tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Bueno, yo solo quisiera darle a Henry las gracias por aceptar participar en el seminario y también me parece muy interesante los diferentes tipos de anillos que nos ha presentado. Entonces, solo para retomar, Henry, esto que nos presentaste hasta ahora es del trabajo que tienes con Seibo. ¿Te refieres? ¿O es la combinación de lo que también está con Sergio? Bueno, la caracterización de los contextos de Morita es con el profesor Sergio. Ajá. El artículo que trabajamos aquí de la clasificación de anillos no semiconmutativos es con Seibo únicamente. Esta parte de las caracterizaciones de anillos de contextos de Morita para estas 3 clases y muchas otras más son parte también de mi disertación doctoral, pero no este artículo que está aquí. Fue independiente. Entonces, todo está relacionado, sí, pero solo puse lo que consideré y lo que platiqué también con el profesor Sergio en mi disertación. En mi disertación hay 4 capítulos. Cada capítulo es un artículo. El capítulo número 3 es sobre los anillos de contexto de Morita y como una tercera parte de ese capítulo es lo que platiqué el día de hoy. Porque hay muchas otras clases más que logramos caracterizar. Por ejemplo, un anillo de contexto de Morita, una pregunta muy, muy clásica pudiera ser es ¿cuándo el anillo es primo? ¿Cuándo el anillo de contexto de Morita es semiprimario? Y cuándo tiene otras caracterizaciones como por ejemplo las de simétrico, reversible o reflexivo, todas estas condiciones. Sí, esas últimas también me parecen interesantes. Bueno, en un trabajo anterior que hicimos con Ángel y Mauricio, usualmente trabajamos con esta idea de estudiar, en el caso de un módulo, lo que tiene que ver con los anillos primos y semiprimos. Y estudiamos por ahí unos anillos que se llaman anillos de Gelfand y anillos fuertemente armónicos, y condiciones justamente como estas de ser simétrico y débilmente simétrico aparecían dentro de ciertas caracterizaciones. Y bueno, nosotros, por ejemplo, estas ideas que pasaban en anillos, sobre todo la de ser simétrico, débilmente simétrico, aún no habíamos logrado dar su contraparte en módulos, justamente porque viene dado por elementos, ¿no? Entonces mi pregunta también sería si es viable, por ejemplo, hablar de este tipo de conceptos de two-primal o weakly two-primal, no solo para el caso de anillos, sino para el caso de módulos. Es que hay ejemplos de definiciones de módulos, submódulos primos, al menos 2 conceptos, ¿no? Uno de Vican y otro de Downs. Y por ahí me parece interesante cómo se podrían pasar estas ideas en un contexto más general. Sí, yo creo que vale la pena explorar eso. Lamentablemente no he tenido tiempo de explorarlo, pero vale muchísimo la pena explorarlo, a ver cómo se traduce esta parte a módulos. Sobre todo porque creo que ustedes con Raji, Rogelio, han estudiado esto de los módulos primos, ¿verdad?
Sí, sí, una definición dada, dada por Vican, ¿no? Que viene de la idea de la definición de ideal primo para anillos no conmutativos, ¿no? Exacto. Y esa es la base aquí para empezar a trabajar esto. Y bueno, y la definición de los radicales, que vienen pues dados por intersecciones de ideales primos, por ejemplo. Entonces, valdría la pena, yo creo, que explorar esa parte. Te debo la respuesta de que si ha sido explorado o no, pero yo creo que vale mucho la pena ser explorado. Y bueno, mi segunda pregunta es más una cuestión de curiosidad, porque nos contabas al inicio que pues ustedes estaban estudiando esto de los contextos de Morita y cómo se relaciona con la conjetura de Ket, ¿no? Y mencionabas por ahí que un profesor que se encontraron en una conferencia, bueno, que coincidieron en una conferencia, también mencionaba que sería interesante trabajar en la conjetura de Ket, ¿no? O equivalencias de la conjetura de Ket. Mi pregunta era, ¿quién era ese profesor? Una pregunta curiosa, nada más. Es Nielsen, Pace Nielsen. Ah, ok. Sí, fue por correo como él saludó al profesor Sergio y dijo, miren, tengo esto con la conjetura de Kete, él está muy interesado en esa parte y es su forma de decir feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Siempre comparte nuevas ideas de la conjetura de Kete que se le hayan ocurrido o algo nuevo que haya aprendido de la conjetura de Kete. Entonces él curiosamente manda algo que se relacionaba mucho al resultado que tenemos acá, este teorema. Y bueno, entonces le escribí de vuelta y fue divertido ver que teníamos mucha coincidencia con lo que él estaba estudiando y esto que teníamos aquí. Ok. Bueno, y la tercera pregunta nada más como curiosidades. O sea, además de trabajar en estos contextos de Morita, si continúan con este tema trabajando para contextos más amplios. No, esto dejamos de caracterizar estos problemas o dejamos de estudiar estos anillos por el momento porque queríamos resolver ciertas preguntas para anillos finitos. Dimos con estos temas de cierta manera a través de anillos finitos. Estábamos estudiando códigos sobre anillos finitos y de repente dimos con estos temas y fue así que caímos aquí. Ya que resolvimos esto, nos hemos regresado a trabajar sobre anillos finitos y sobre ciertas cuestiones en códigos ahora, pero no hemos continuado explorando esto. Sin embargo, como ustedes saben, a mí me gusta hacer matemáticas de todo tipo y yo expreso mi interés por continuar haciendo esto en algún momento, ¿no? Si alguno de ustedes se interesa y quieren que trabajemos juntos, yo encantado de colaborar y de llevar esto a módulos o de explorar otras posibles construcciones. Sobre todo porque el tema de ahora sí resulta muy interesante, aunque también por lo que nos has mostrado, pues sí se requiere de mucha herramienta, ¿no? Para poder encontrar algunos resultados, ¿no? Sí se requiere de herramientas, pero yo creo que ustedes son un grupo muy fuerte de trabajo, muy consistentes y la herramienta la tienen. Muchas gracias, Henry. Bueno, esas eran mis preguntas. Gracias. Sí, por nada, Alex. Felicidades nuevamente, ¿eh? De veras que qué tema tan bonito. Muchas gracias, María. Y muchas gracias por tu tiempo. Y muchas felicitaciones por tu trabajo doctoral. Se ve que has trabajado mucho, ¿no? ¿Y para cuándo se espera la defensa? Es el 18 o el 25 de febrero. Yo creo que va a ser el 25 de febrero. ¡Ah! ¡Ya mero! Ya muy pronto. Ya es muy pronto. Y estoy trabajando en la presentación desde ahora porque pues es mucho de lo que quiero decir y me están dando 45 minutos para la presentación. Entonces
voy a presentar como que lo esencial, ¿no? Y bueno, uno tiene tanto amor por lo que hizo, o bueno, yo siento tanto amor por lo que hago, que quiero decir todo. No, pues sí, no, tienes que querer lo que te gusta, ¿no? También. Exacto. Y la parte de que se mezcla, bueno, el capítulo 1 de mi tesis doctoral son condiciones parecidas a estas, pero sobre anillos finitos. Entonces, se vuelve un poco tedioso porque construir anillos finitos no es nada fácil. Y bueno, y construir lo que tenga una mezcla como un mole poblano, es complicado. Y pues esa parte me gustó muchísimo, es muy combinatoria, es de mucha álgebra y bueno, en realidad es difícil. Sí, pero es debe ser el 18 o el 25, solo voy a tomar la decisión hoy en la noche qué día me gusta más y ya. Y yo creo que va a ser el 25. Aquí nos están diciendo, Sebastián, ¿no tienes micrófono? Dice que tiene problemas de micrófono, que está muy agradecido por la conferencia. Te está escuchando desde Colombia. El profesor Armando Reyes de la Universidad Nacional de Colombia ha empezado a introducir y estudiar estas nociones sobre módulos. Pueden encontrar algunos detalles en el artículo Lusari M. Reyes A. Bueno, da la cita. Entonces, para que lo puedan captar a través del chat, si tienen interés, o por lo menos ver el enfoque que está trabajando este profesor. Muchas gracias, Sebastián. Sí, sería interesante ver cómo se lleva a módulos, ¿no? Sí, ¿no? Pues de veras, Henry, muchas felicidades y bueno, pues ya tenemos peticiones específicas. Sí. ¿La tesis la puedes soltar una vez presentada y aprobada? Yo creo que sí, tiene que pasar por copyright de la universidad, que es un protocolo que piden aquí, y ya la puedo liberar. Yo creo que ya la podría liberar, o creo que cualquier persona pudiera tener acceso a ella. Bueno, cuando mejoras las cosas como pregunta a tu universidad, cubre los requisitos que te piden. Sí, porque de hecho en la tesis doctoral tuve que tener cuidado de reescribir un poquito algunas cosas, porque como los artículos han sido enviados para revisión, la universidad pudiera considerar de que yo mismo estoy plagiando mis trabajos. Claro. ¿Plagiándote a ti mismo? Sí, exacto. Entonces tuve que escribir un poquito más, un poquito diferente las cositas, pero la esencia de todo ese trabajo está allí, por supuesto. Pues muy bien, Henry. Sí. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de platicar algo con ustedes. Como dije, después de tantos años yo me siento muy a gusto, casi en casa, de poder platicar algo donde con el grupo de álgebra con el que crecí, con el que empecé a hacer mis pininos en la UAM. Nos da mucho gusto a nosotros. Además son temas que no se han manejado formalmente, ¿no? Aquí. Sí, yo creo que sí, no se han manejado formalmente. Además de que algunos son muy recientes, ¿no? Son muy recientes. En el 2013 se definió Weakly to Primal, 2004 NI, entonces matemáticamente, de acuerdo a la historia de las matemáticas, pues esto, algo introducido en este milenio es reciente, ¿no? Claro. Sí. Pues si quieren abrir sus pantallas, los que tienen cerrada la cámara de video para tomar la foto. La foto grupal del día de hoy. La foto de siempre. Bueno, algunos ya se fueron, ahí se nos falló, perdón. Ay.
Pero pues está el video. Ok, bueno, aquí voy. Sonrían, muchachos. Una, dos. Pues, muchísimas gracias, de veras, mucho éxito. Estaremos pendientes. Coméntanos cómo está. ¿Es pública la disertación o es cerrada? Yo creo que es pública y va a ser por Zoom. Usualmente Sergio manda la invitación a todos sus estudiantes y a todo el departamento. Entonces, es también probable que él lo postee en su Facebook. Ok. Y bueno, si él lo postea en el Facebook, entonces yo creo que ustedes tendrán acceso. Por ahí nos enteraremos. Sí, por allá se enterarán. En la foto, ¿no? Para que ahí te felicitemos en la foto. Exacto. Y bueno, ya sí. Platicaré esto con Sergio. No he podido platicar con él ahora, pero platicaré con Sergio y con Steve. Y si la defensa es pública, entonces yo les comparto el link. Pues que te vaya muy bien. Mucho éxito, de veras. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Aprecio mucho. Saludos a tu esposa y un abracito a tu bebé, que algún día tendremos oportunidad de conocerla. Sí. Y yo ojalá sea pronto. Ya no he ido a México ya desde hace 3 años. Ten paciencia. Sí. Pues un gusto haberte escuchado. Además, una exposición muy clara. Gracias. Y pues ya sabes que te apreciamos muchísimo, Henry. Sí, muchísimas gracias. Yo también los aprecio muchísimo. De verdad, platicar con ustedes es como sentirme en casa de nuevo. Es muy difícil sentirse como en casa aquí, ¿no? Claro, me siento muy querido también en Estados Unidos, pero no sé, es diferente. El calor mexicano es diferente. Cuando quieras, aquí tocas nuestra ventanita mexicana. Cada 15 días y aquí estamos, aquí nos encuentras. Claro. Sí, yo tocaré. Prometo tocar más seguido. Pues yo te mando la dirección de la puerta y tú tocas la puerta si quieres. Ok, vale. Mándame la llave también porque quiero entrar. Te mando el password. Yo te mando el password ya. Bien. Agradecemos la participación de todos. Muchas gracias. Mucho a todos. Un gusto verlos. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, Mario. Hasta luego, Noé. Hasta luego, Gracias. Mario. Adiós. Todos los Edgars, nuestro trío de Edgars. A todos. Rogelio. Cuídense. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Areli. Hasta luego. Bye, adiós, Bye, gracias. Mario. Adiós. Ah.